Comercio Electrónico Unidad 3. Adrián Navarro. Grupo 261. Diseño de la puesta en marcha 3. 1. Arquitectura lógica, tecnológica y organizacional. Una arquitectura lógica se selecciona y diseña con base en objetivos y restricciones. Los objetivos son aquellos prefijados para el sistema de información, pero no solamente los de tipo funcional, también otros objetivos como la mantenibilidad, auditabilidad, flexibilidad e interacción con otros sistemas de información. Las restricciones son aquellas limitaciones derivadas de las tecnologías disponibles para implementar sistemas de información. Unas arquitecturas son más recomendables de implementar con ciertas tecnologías, mientras que otras tecnologías no son aptas para determinadas arquitecturas. Por ejemplo, no es viable. La arquitectura tecnológica de una institución recoge el conjunto de decisiones significativas sobre la organización del software, sus interfaces, su comportamiento y su interacción, así como la selección y composición de los elementos estructurales, infraestructura tecnológica. Por encima de todo, sin embargo, la arquitectura tecnológica tiene que ser una definición de estilo, la descripción de las motivaciones o fundamentos que determinan por qué un sistema está diseñado de la forma en que lo está. Una arquitectura se selecciona y se diseña en función de objetivos y restricciones, y es una visión a alto nivel. Por lo tanto, no explica cómo está implementado un sistema, sino que define conceptos como sus principios y factores, la organización, estilos, patrones, responsabilidades, colaboraciones, conexiones y motivaciones. Así pues, la arquitectura tecnológica en la UOC responde a un modelo de referencia abstracto o de alto nivel y a unas políticas generales de la institución. Se orienta a establecer el modelo de relación entre los diversos elementos tecnológicos dentro de la UOC y también los mecanismos para su actualización constante. En la sección de infraestructura tecnológica se describe la arquitectura física y los principales elementos de la infraestructura tecnológica de la UOC. Así pues, en esta sección se describe solo la arquitectura lógica. Esta lógica aporta a la institución un marco de referencia en cuanto a patrones y abstracciones para la construcción de nuevo software y para la integración de herramientas o servicios ya existentes. El servicio de autentificación permite a los usuarios acceder al entorno de la UOC. Pero, aparte de los usuarios, también hace posible el acceso a aplicaciones informáticas. Así, por ejemplo, una aplicación debidamente certificada e instalada en el teléfono móvil de un estudiante o de un profesor también podría acceder a la UOC. Estos mecanismos, llamados Single Sign-On, SO, permiten que el campus y otras herramientas de la UOC se puedan integrar y relacionar con otros sistemas externos a la universidad. Los sistemas externos, pues, pueden autentificar y acceder a la UOC mediante diversos mecanismos de autentificación. Arquitectura organizacional. Los verdaderos líderes empresariales, aquellos que hacen de sus empresas proyectos exitosos y perdurables, son, ante todo, verdaderos arquitectos organizacionales. Que se preocupan del diseño arquitectónico de su organización, para conseguir obtener la máxima eficiencia de la misma. Hacer que la organización sea un activo, aparte de las personas que pueblen ese edificio organizativo. Una organización bien diseñada es como una casa acogedora y funcional, que ayuda a vivir bien, y que ahorra energía. Una organización bien diseñada es aquella que potencia las capacidades de las personas que la habitan. Que ayuda a las personas a conseguir los objetivos estratégicos con un margen adecuado de autonomía, que evita los solapamientos, que favorece la convergencia de esfuerzos y evita la divergencia de enfoques, y que, por encima de todo, es fiel a la filosofía de la empresa, y permite aplicarla sin trabas. Como todo edificio, el edificio organizacional ha de compaginar coste y eficiencia. Ha de ser barato de mantener, sostenible, y ha de ser suficientemente flexible para adaptarse al entorno cambiante.
Ha de compaginar también las ideas generales con las aplicaciones concretas, aquí y ahora, acoplándose a los recursos de los que se dispone en cada momento, principalmente personas, para sacar el máximo partido de los mismos, sin traicionar el espíritu del modelo. Un buen directivo no se limita a ganar un objetivo puntual, a ganar una batalla aislada, sino que se asegura de que su equipo estará preparado para ganar las sucesivas batallas que se le irán presentando en el tiempo. Es decir, para ganar la guerra frente a la competencia. Para ganar esa guerra, es más importante dotarse de un buen diseño organizacional que de las mejores personas. De hecho, las mejores personas surgen de buenos edificios organizacionales, y se rebelan y dejan la empresa si se les hace trabajar en entornos organizativos incómodos, incoherentes o ineficientes. Un elemento clave de esa arquitectura organizacional es que la organización, el edificio organizacional, no dependa de un solo apoyo, de un solo líder. Como todo edificio, hay que asentar la organización en varias columnas de apoyo, una complementaria de la otra, sin que el edificio dependa de una de ellas en particular. En conclusión, los buenos gestores, aquellos cuyas empresas perduran, son verdaderos arquitectos de organizaciones. Podríamos decir que ese es su rasgo más característico. Y hay quien dice que el éxito de una empresa es 80% organización y 20% dirección, estrategia y ejecución. En cuanto a si hay un diseño organizacional bueno per se, en mi opinión, no. La arquitectura de una organización se ha de adaptar a sus propias características, del mismo modo que no todas las casas son iguales, sino que se adaptan a las características del terreno y a la filosofía que quiere impregnarles su diseñador. El diseño de una organización es función, pues, de la filosofía, los objetivos y los recursos de una empresa, humanos y financieros. Pero, en cualquier caso, hay unos principios básicos que se respetan siempre, al margen de las peculiaridades del diseño. Quizás el principio más importante es el respeto a la consistencia. Una organización debe apuntar en la misma dirección en todos sus puntos. Por ejemplo, no puede pretender ser centralizadora y descentralizadora a la vez. Otros principios de arquitectura organizacional son la clarificación de responsabilidades en cada puesto, la coherencia entre responsabilidad y autoridad, el respeto al ámbito de autoridad de los subordinados, no cortocircuitar, la designación clara de un jefe único y claro para cada persona, la limitación del número de subordinados directos a una cifra manejable, la fijación clara de objetivos anuales y plurianuales a cada persona por parte de su jefe, la coherencia entre los objetivos y los recursos, la evaluación formal del desempeño de cada persona al menos una vez al año, etc. etc. 3.2. Transporte de datos, servicios proporcionados a las capas superiores. La meta final de la capa de transporte es proporcionar un servicio eficiente, confiable y económico a sus usuarios, que normalmente son procesos de la capa de aplicación. Para lograr este objetivo, la capa de transporte utiliza los servicios proporcionados por la capa de red. El hardware o software de la capa de transporte que se encarga del transporte se llama entidad de transporte, la cual puede estar en el núcleo del sistema operativo, en un proceso independiente, en un paquete de biblioteca o en la tarjeta de red. Hay dos tipos de servicio en la capa de transporte, orientado y no orientado a la conexión. En el servicio orientado a la conexión consta de tres partes: establecimiento, transferencia de datos, y liberación. En el servicio no orientado a la conexión, se tratan los paquetes de forma individual. Es la primera capa que lleva a cabo la comunicación extremo-extremo, y esta condición ya se mantendrá en las capas superiores. Primitivas del servicio de transporte. Para permitir que los usuarios accedan al servicio de transporte, la capa de transporte debe proporcionar algunas operaciones a los programas de aplicación, es decir, una interfaz del servicio de transporte. Cada servicio de transporte tiene su propia interfaz. Con el propósito de ver los aspectos básicos, en esta sección examinaremos primero un servicio de transporte sencillo y su interfaz.
otra diferencia entre la capa de transporte y la de red es a quien van dirigidos sus servicios. El servicio de red lo usan únicamente las entidades de transporte. Pocos usuarios escriben sus entidades de transporte y pocos usuarios o programas llegan a ver los aspectos internos del servicio de red. En cambio, muchos programas ven primitivas de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte debe ser adecuado y fácil de usar. Las primitivas de un transporte sencillo serían: Listen. Se bloquea hasta que algún proceso intenta el contacto. Connect. Intenta activamente establecer una conexión. Send. Envía información. Receive. Se bloquea hasta que llegue una to-do de datos. Disconnect. Este lado quiere liberar la conexión. Direccionamiento. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte en las que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexiones. En Internet, estos puntos terminales se denominan puertos, pero usaremos el término genérico de TSAC, punto de acceso al servicio de transporte. Los puntos terminales análogos de la capa de red se llaman SAC, punto de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son ejemplos de SACs. Establecimiento de una conexión. El establecimiento de una conexión parece fácil, pero en realidad es sorprendentemente difícil. A primera vista, parecería que es suficiente con mandar una TTU, unidad de datos del protocolo de transporte, con la petición de conexión y esperar a que el otro acepte la conexión. El problema viene cuando la red puede perder, almacenar, o duplicar paquetes. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. No obstante, hay más escollos de los que uno podría imaginar. Hay dos estilos de terminación de una conexión: liberación asimétrica y liberación simétrica. La liberación asimétrica es la manera en que funciona el mecanismo telefónico. Cuando una parte cuelga, se interrumpe la conexión. La liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas, y requiere que cada una se libere por separado. Control de flujo y almacenamiento en buffer. Respecto de la manera en que se manejan las conexiones mientras están en uso, uno de los aspectos clave es el control de flujo. Se necesita un esquema para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. La diferencia principal es que un enrutador por lo regular tiene relativamente pocas líneas, y uno puede tener numerosas conexiones. Esta diferencia hace poco práctico emplear la implementación que se hace en la capa de enlace. En esta capa lo que se hace es que si el servicio de red no es confiable, el emisor debe almacenar en un buffer todas las TTUs enviadas, igual que en la capa enlace de datos. Sin embargo, con un servicio de red confiable son posibles otros arreglos. En particular, si el emisor sabe que el receptor siempre tiene espacio de buffer, no necesita tener copias de las TTUs que envía. Multiplexión. La multiplexión de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de red. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de multiplexión por varias razones. Por ejemplo, si en un host solo se dispone de una dirección de red, todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrán que utilizarla. Cuando llega una TTU, se necesita algún mecanismo para saber a cuál proceso asignarla. Esta situación se conoce como multiplexión hacia arriba. Protocolos de transporte de Internet. Internet tiene dos protocolos principales en la capa de transporte, uno orientado a la conexión y otro no orientado a la conexión. El protocolo no orientado a la conexión es el UDP y el orientado es el TCP. 3. Topologías del comercio electrónico. Internet, intranet y extranet. Intranet consiste en una red privada de computadores que usan tecnología Internet, como por ejemplo el navegador que permite consultar las páginas web existentes. También utilizando el programa gestor de correo electrónico se pueden comunicar los distintos computadores conectados en la red, utilizando para ello los mismos protocolos y estándares abiertos que permiten que computadores de diferentes tipos y fabricantes puedan comunicarse entre ellos. ¿Para quién es una intranet?
Una intranet es adecuada para cualquier organización cuyas tareas necesitan la coordinación de múltiples personas y equipos de trabajo. Una intranet tiene dos fundamentos: mejorar la coordinación de las acciones de la organización, ahorrar costes en las labores de coordinación. Una intranet es muy adecuada para organizaciones que cuentan con lugares de trabajo dispersos geográficamente y para organizaciones que desarrollan tareas que requieren alta cualificación, gestión del conocimiento. Extranet. Una extranet es una red de ordenadores interconectada que utiliza los estándares de Internet. El acceso a esa red está restringido a un determinado grupo de empresas y organizaciones independientes que necesitan trabajar de manera coordinada para ahorrar tiempo y dinero en sus relaciones de negocio. ¿Para qué es una extranet? Una extranet es adecuada para aquellas empresas cuyas cadenas de valor, value chain, son interdependientes, tienen necesidad de comunicarse datos confidenciales entre ellas y el utilizar la tecnología de Internet supone un importante ahorro de tiempo y dinero. ¿Cómo funciona una extranet? Una extranet funciona como Internet, es decir, ambas utilizan los mismos estándares tecnológicos. La seguridad en el diseño de la extranet es fundamental para asegurar que los datos confidenciales sigan siendo confidenciales pese a viajar por la red. Que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información que se comunican las distintas empresas participantes en la extranet. Topologías de red. Anillo. Es una de las tres principales topologías de red. Las estaciones están unidas una con otra, formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regenerándose en cada nodo. Una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDI es el doble anillo. Estrella. Es otra de las tres principales topologías. La red se une en un único punto, normalmente con control centralizado, como un concentrador de cableado. Bus. Es la tercera de las topologías principales. Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia del anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Árbol. Esta estructura de red se utiliza en aplicaciones de televisión por cable, sobre la cual podrían basarse las futuras estructuras de redes que alcancen los hogares. También se ha utilizado en aplicaciones de redes locales analógicas de banda ancha. Trama. Esta estructura de red es típica de las WAN, pero también se puede utilizar en algunas aplicaciones de redes locales, LAN. Los nodos están conectados cada uno con todos los demás. Anillo en estrella. Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que a nivel lógico, la red es un anillo. Estrella jerárquica. Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 3. 4. Lenguajes de marcación. La generalización de los lenguajes de marcas. La iniciativa que sentaría las bases de los actuales lenguajes, partiría de la empresa IBM, que buscaba nuevas soluciones para mantener grandes cantidades de documentos. Este lenguaje heredó del proyecto GENCO la idea de que la presentación debe separarse del contenido. El marcado, por tanto, se centra en definir la estructura del texto y no su presentación visual. El SGML tuvo una gran aceptación, y hoy día se emplea en campos en los que se requiere documentación a gran escala. A pesar de ello, resultó difícil de aprender, como consecuencia de la ambición de los objetivos previstos. Su gran potencia era a la vez una ventaja y una desventaja. Por ejemplo, ciertas etiquetas podían tener solo principio, o solo final, o incluso ser obviadas, pensando en que los textos serían redactados a mano y que así se ahorrarían pulsaciones de teclas. El HTML es hoy día el tipo de documento más empleado en el mundo.
Su sencillez era tal que cualquier persona podía escribir documentos en este formato, sin apenas necesidad de conocimientos de informática. Esta fue una de las razones de su éxito, pero también condujo a un cierto caos. XML. La respuesta a los problemas surgidos en torno al HTML vino de la mano del XML, Extensible Markup Language. El XML es un metalenguaje que permite crear etiquetas adaptadas a las necesidades, de ahí lo de extensible. El estándar define cómo pueden ser esas etiquetas y qué se puede hacer con ellas. Es además especialmente estricto en cuanto a lo que está permitido y lo que no. Todo documento debe cumplir dos condiciones: ser válido y estar bien formado. El nuevo lenguaje se extendió con rapidez, ya que todo documento XML es a su vez SGML. Los programas y documentos creados para y con SGML podían convertirse casi automáticamente al nuevo lenguaje. El XML simplificó radicalmente la complejidad del SGML, facilitando el aprendizaje y la implementación del nuevo estándar. Tendencias. Las nuevas tendencias están abandonando los documentos con estructura en árbol. Los textos de la literatura antigua suelen tener estructura de prosa o de poesía, versículos, párrafos, etc. Los documentos de referencia suelen organizarse en libros, capítulos, versos y líneas. A menudo se entremezclan unos con otros, por lo que la estructura en árbol no se ajusta a sus necesidades. Los nuevos sistemas de modelado superan estos inconvenientes, como el MEX, diseñado para la obra de Wittgenstein, o las TEI de Lines, LMNL, y CLIX. La Iniciativa de Codificación de Textos o Text Encoding Initiative, TEI, ha publicado multitud de guías 8 para la codificación de documentos de interés en humanidades y ciencias sociales, desarrollados durante años de trabajo colaborativo internacional. Estas directrices se han empleado en innumerables proyectos de catalogación de documentos históricos, trabajos académicos, etc. La web semántica. Los lenguajes de marcado son la herramienta fundamental en el diseño de la web semántica, aquella que no solo permite acceder a la información, sino que además define su significado, de forma que sea más fácil su procesamiento automático y se pueda reutilizar para distintas aplicaciones. Los ejes principales de desarrollo del efectivo digital son: la posibilidad de usarlo a través de una gama más amplia de hardware tal como tarjetas de crédito garantizadas que las cuentas bancarias vinculadas, en general, se utilicen en un medio de Internet, para el intercambio con micropagos seguros como en el sistema de las grandes corporaciones, PayPal.